Voy a presentar a Arturo Jiménez, un amigo, yogi, filólogo y filósofo en el concepto real del significado de la palabra, un amante de la sabiduría. Y vamos a comenzar contando una anécdota, cómo fue que yo encontré esta relación tan maravillosa a través de Arturo entre los Yoga Sutras de Patanjali, que son el texto sagrado de los yogis, y el Sutra de la Sabiduría. Entonces, Arturo, cuéntanos un poquito la historia de cómo encontraste esta relación tan inaudita. Muchas gracias, entonces, Javier, por la oportunidad y por creer que sé, o por saber que creo. Ah, no, en realidad es anecdótico. En en la clase de Yoga Mandir, se hizo una charla sobre qué es el yoga, ¿verdad? Un estudioso muy importante nos dio esa charla y se refirió al sutra el 317 de Patanjali, y mencionó al menos tres o cuatro conceptos. Mencionaba estos conceptos, pues las definiciones, decía él, ni siquiera son definiciones, son comentarios o aproximaciones al yoga. Son muy complejas, muy difíciles, a veces hasta, digamos, paradójicas. Y estos conceptos que él mencionaba se referían a la palabra, al sonido como tal, al objeto implicado en ese sonido, el significado, y la existencia conceptual de ese objeto, además del conocimiento o la experiencia o la intención que permite comprender esa relación. Todo lo que está atrás de una O palabra, sea, ¿verdad? para quienes nos escuchan y conocen nuestro lenguaje, de lo que estamos hablando es de la distinción entre mapa y territorio, la palabra y lo que llamamos la cosa que la palabra describe. Ok, interesante. Sí, correcto. Entonces me recordaba al que llaman el padre de la lingüística estructural, Ferdinand de Saussure, que él hace un trabajo, inaugura, digamos, el concepto de signo lingüístico, donde dice que el signo como unidad, el signo es una unidad que internamente tiene dos elementos que están íntimamente relacionados. En el signo entonces conviven el significante y el significado. Eh, Une un concepto con una imagen acústica, y esa imagen acústica es una huella psíquica. Es decir, que lo que escuchamos en realidad a lo que remite es a un recuerdo de lo que esa configuración de sonidos remite en la memoria, ¿verdad? El significado como el concepto o como la conceptualización que se hace del objeto, ¿verdad? Y el signo haciendo esa unión. Atrás de todo eso está el concepto del conocimiento, de la transmisión del conocimiento y de la formación del conocimiento. El Sutra nuestro dice, para saber es necesario observar desde adentro y en ese estado contactar el saber, decimos en nuestra escuela, a través del instinto que viene a través del cuerpo, a través de la intuición que viene por el corazón, de los pensamientos que vienen de la mente, de lo que llamamos la cuarta fuente y ¡pap! Se contacta el saber. Ahora bien, eso que se contacta debe bajar a lo conocido. Para eso tiene que convertirse en Tal palabras. vez, perdón, Javier, Sí, dime. eh, otra relación, antes de leer el sutra de Patanjali, yo no sé si lo vemos de Sí, una vez, pero otra relación que había encontrado es con un autor, es un artista, Robert Pepper. Él tiene un texto que se llama La condición posthumana, o cómo nos volvemos posthumanos.
No sé si eso suena a evolución consciente, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ese postulado es un manifiesto y tiene varios postulados, pero ese particularmente dice que la mayoría de los problemas filosóficos son debates sobre el lenguaje y surgen porque se presume erróneamente que las cosas representadas deben en sí mismas ser consistentes. Entonces pareciera una especie de sutra también. Interesante, muy interesante. Nosotros decimos que para contactar el saber hay que observar desde adentro un aspecto de la realidad que queremos investigar con la intención de comprenderlo. Estamos hablando de una práctica que hacemos para contactar el saber. Lo primero que hace, si yo observo desde adentro mis sensaciones, mis pensamientos, mis sentimientos, es que me hace romper la identificación con lo observado. ¿Okay? Lo primero que pasa cuando yo observo desde adentro es que ya no soy mis pensamientos, lo estoy observando. Los sentimientos y las sensaciones también. Entonces, al romper la identificación, yo puedo ver lo que no soy yo. Y por ende, aparezco como la conciencia que está observando ese proceso. ¿Vamos bien? O sea, primero me rompo la identificación y segundo, aparezco. Aparezco como observador y lo tercero es que me identifico con esa presencia consciente. Es decir, yo vengo y digo, yo soy esto. Esta parte capaz de observar a mi cuerpo, sentir y pensar. Esa es la tercera fase. ¿Qué pasa? Inevitablemente viene la cuarta fase. Vamos a ver. Donde rompes la identificación y te identificas con la esencia, automáticamente el cuerpo se relaja, el corazón descansa y la mente se aquieta. En ese estado muy conocido, que se llama el estado de relajación profunda consciente, ocurre algo interesantísimo, Arturo, y es que entramos en respuesta del sistema nervioso autónomo parasimpático. Y eso produce en el cerebro un efecto que hace que la percepción no sea tan manipulada por el recuerdo. Esto quiere decir por el contenido de la conciencia. Como acaba de explicar Arturo, en realidad cuando yo digo vaca, hay un sonido, está la palabra, está el concepto, está la vaca que debe existir en algún lado. Si yo digo la palabra vaca, ya todo eso está implicado. Entonces, el estado de relajación profunda consciente desconecta el sistema de emergencia que hace que la percepción siempre recurra al pasado. Porque si yo estoy en el bosque y veo una sombra, si cuando niño vi un lobo, ocupo que mi cerebro lo reconozca. Ese mecanismo se relaja cuando entras en este estado, ¿ok? Y eso te permite una observación no reactiva. Puedes observar sin reaccionar. Estás observando al observador, estás observando cómo el acontecer está afectando. Okay. Ese proceso hace que se relajen todos los filtros perceptivos que unen esa palabra o esa experiencia con emociones, sentimientos y creencias. O sea, si yo digo perro y cuando niño me mordió un perro, ya esa palabra con ese significado, ese sonido tiene una representación neurológica. Perro. Y ya yo veo el perro mordiéndome. Entonces, imagínense la maravilla de que en la fórmula que nosotros usamos, ese proceso se relaja y puedes tener lo que llamamos una observación inocente. Puedes tener una observación inocente de la realidad y del mensaje que te llega. O sea, fresca, le dicen los neurofisiólogos.
menos contaminada con el recuerdo y por ende con los hábitos, los patrones emocionales y las creencias. O sea, es increíble todo lo que sabemos ya que ocurre y que te permite, porque ve como dice Patanjali, dice, el nombre asociado a un objeto, el objeto mismo que ese nombre representa y la existencia conceptual del objeto, en general se interrelacionan o entremezclan entre sí. Eso dice el sutra literalmente, 300 años antes de Cristo. Ahora dice, haciendo samyama, la práctica que ellos hacen, la tercera etapa, respecto a la distinción entre estas tres cosas, se conoce el significado de los sonidos emitidos por todos los seres. Bien, qué interesante, en el lenguaje ese como exagerado, digamos, de los sutras de la India de esa época. O sea, al final te dice, puedes comunicarte con todos los seres. Esa es la conclusión final. Ahora tenemos que ver si arrancamos igual, Patanjali y nosotros, si en realidad llegamos al mismo lugar. Un poco para relacionarlo con el diálogo de Sócrates, Por favor. el, el Crátilo, eh, están Crátilo y Hermógenes, están discutiendo ellos sobre la naturaleza de los nombres, ¿verdad? Y Crátilo asegura que a cada nombre le corresponde por naturaleza el objeto que nombra, ¿correcto? Eso está diciendo Crátilo y Hermógenes, creo que se llamaba, perdón. Dice que no, que el lenguaje es una convención y que es completamente arbitraria la relación entre el nombre y el objeto y que eso lo da la experiencia, el uso y el consenso, ¿verdad? Es decir, el significado o el sentido, la intención de los Es un nombres mapa. está, es un mapa. Correcto, bueno, por ahí. Interesante también que Crátilo, el nombre no es usado inocentemente porque viene de Kratos, que es poder, ¿verdad? Y Hermógenes también se refiere a Hermes, ¿verdad? Que es el dios de la comunicación y el O sea, les comercio. caía bien la teoría que estaba proponiendo a los nombres de ellos dos. Sí, correcto, correcto. Y bueno, ahí aparece Sócrates diciendo que solo pagó la primera parte del curso que daba uno de los sofistas para entender eso y que entonces iban a discutirlo y en ese momento, es decir, iban a enfocar la atención en la discusión, ¿verdad? Y conversan los tres y ahí viene todo ese diálogo, ¿verdad? Que es tal vez uno de los primeros grandes diálogos con respecto a lo que llamaríamos ahora la ciencia del lenguaje. Pero más allá de eso es un tema filosófico. En esa misma conversación, algunos de ellos creo que es en esa misma, dicen, bueno, pero es un tema filosófico, en el sentido de que están hablando de esto, de cómo saber, cómo conectarme con el saber y cómo comprender ese mensaje para utilizarlo de una forma adecuada. Lo que nosotros estamos diciendo es que en ese estado comienzas a comprender y separar no solo el sonido, la palabra, el significado, sino que ahora distingues la intención. Entonces, vaca o perro, mucho más allá de todo lo lingüístico, puede producir un efecto diferentísimo de acuerdo a la intención. ¿Y qué es lo que decimos? Claramente que la intención es el lenguaje universal, porque hasta podemos hablar así con las plantas y hasta con el agua, según
han demostrado muchos experimentos. Vean qué interesante, en el mundo del conocimiento y de la verdad, cuando las verdades se están transmitiendo a partir de personas que alcanzaron un nivel que les permite contactar de una forma muy inocente, ¿lo cierto? Tienes que tomar en cuenta la intención, más allá de lo que te imaginas, porque la intención se vuelve más importante que el mensaje intelectual en sí. Entonces, es que lo que te va a decir una persona madura espiritualmente no tiene que ver tanto con la realidad, tiene que ver más con qué es lo que está queriendo que te pase. Si lo que quiere por compasión natural es despertarte, ni te creas que lo va a dudar despertarte con una mentira. Ni te creas que lo va a dudar. Si puede despertarte con una mentira, lo va a hacer. Y generalmente la intención casi nunca se toma desde el punto de vista lingüístico como parte del significado. ¿Qué te parece, Arturo? ¿Es así? ¿O la intención ya está siendo considerada? No, yo no lo sé muy bien, pero sí, por ejemplo, este lingüista, el padre de la lingüística estructural, estudió sánscrito y su tesis doctoral fue sobre una categoría gramatical del sánscrito. Entonces, posiblemente tuvo que traducir en algún momento Ah, o leer a Patanjali, wow. ¿verdad? Y llegó a su misma conclusión, porque al final de cuentas lo que él hace es un ejercicio, una práctica de concentración y de meditación, ¿verdad? Para comprender y para tener una experiencia entre esta relación que es pues recíproca, pero al mismo tiempo eh, opuesta, ¿no? Entre lo que es el sonido de una palabra, su significado, ¿verdad? Y el concepto o la imagen que percibimos, ¿verdad? Cuando escuchamos una palabra. Ajá. Él hace una distinción e inaugura una ciencia, inaugura la lingüística que actualmente Wow. se estudia de esa forma. Imagínate siendo eso así. La pretensión que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Que agarramos un texto de hace 500 años escrito en sánscrito y pretendemos que vamos a entender las palabras. El sentido o la dirección, porque es hacia dónde apunta, ¿verdad? Hacia dónde Exacto, dirige, pero sabiendo que no es la cosa, ¿verdad? Y sabiendo que es la experiencia sobre esa relación o esa dinámica la que nos podría dar una comprensión, ¿verdad? Y exacto. utilizarlas intencionadamente, que sería... Sí, creo que estamos introduciendo el valor de la intención, en el significado, de una forma que generalmente no se hace, y eso debe ser un paso importantísimo, incluso en la lingüística, ¿verdad? Porque pasaría de ser una ciencia de cierta objetividad a tener que investigar y meterse en un campo muy subjetivo, porque ese es el otro aporte que dan nuestros mapas, que explica que en esa bajada, si no haces la práctica, no importa si te leíste 5.000 libros, si no haces la práctica regularmente, se van a colar tus creencias
tus conceptos esenciales sobre las cosas, eso ya lo vimos, pero se van a meter también tus expectativas sobre las cosas y tus valores. Parece que estamos hilando demasiado delgado. En realidad no somos filósofos, es decir, los que estamos acá compartiendo este rato, no es que nos interese la filosofía per se, lo que estamos es viendo en un nivel muy elevado cómo la práctica permanente nos permite realmente contactar el saber como hemos estado enseñando, y qué interesante que ya Patanjali había descubierto esto que nosotros hacemos y le había puesto un nombre. Pero como eran sutras pequeños y de otras culturas, él termina diciendo que haciendo samayama sobre un aspecto del acontecer, podíamos comprenderlo y que podríamos comprender el lenguaje de todos los seres. ¿Se acuerdan que el sutra termina así? Comprender el lenguaje de todos los seres. En aprendiendo a contactar mi intención, aprendo a contactar la intención en las palabras y entonces puedo hablar más fácilmente con las plantas o con un águila. O puedo recibir teorías ajenas a la mía y verlas como cosas diferentes sin resistir, porque puedo hacer una traducción a sabiendas de que son mapas como los míos y que ambos estamos hablando de un mismo territorio. Esto como yogi y como lingüista, Arturo, te da iluminación o te aclara cosas o te facilita la comprensión del proceso. Sí, sí, sí. Pues de ahí, un poco la conclusión de Sócrates, ya yéndose de la cantina donde estaban Cratilo y Hermógenes, le dice a ellos que, bueno, que si las palabras entran en lucha y unas afirman ser ellas las que se parecen a la verdad, pero las otras no, entonces, ¿con qué vamos a discernir de aquí en adelante y a qué recurrimos? Y dice, hey, por cierto, que no a otras palabras que a estas mismas. Y entonces dice que es obvio que se debe buscar entonces otra instancia fuera de las palabras, a Qué saber interesante. la que, sí, a saber la que las palabras nos hará manifiesto cuál de estas dos clases de palabras es la verdadera. Wow. Y sí, entonces también dice al final que tal vez sea demasiado para él y para ti. A Crátilo le dice de qué manera se deben conocer o descubrir las cosas. Baste con estar de acuerdo en que no es a partir de las denominaciones, sino más bien a partir de las cosas mismas que se deben conocer y buscar. Pero lo interesante es la distinción en que la palabra dicha y el discurso, al final de cuentas, nunca va a ser la cosa, sino que va a ser una aproximación. Pero claro, es un juego filosófico. Ahora, la experiencia sobre las palabras, sobre los discursos, sobre las afirmaciones, eh, ahí solo se llega mediante una práctica. Este sutra de hoy parece muy simple. Y lo que nos dice es, nos está dando una técnica para contactar el saber, con toda la atmósfera que implica. Tenemos
que ver si le estamos dando la importancia que se merece, porque imagínense cómo puede cambiar nuestra vida cuando comenzamos a vivir a partir de obedecer ese saber. Bueno, demasiadas gracias por acompañarnos. Gracias, Arturo. Genial haber hecho esas conexiones y haber salido de lo habitual para volar por otros mapas de otras disciplinas, de otros sabios que por caminos diferentes han llegado a los mismos lugares. Qué bueno. Gracias por acompañarnos. Les estamos avisando cuando vamos a montarnos otra vez en la alfombra mágica.